Luego de los acontecimientos de la quinta temporada, esta sexta parte empieza con Jughead explicándonos que existe una ciudad más allá de las fronteras. Un lugar donde las leyendas son más reales que los hechos, y las supersticiones y sus leyes eclipsan las leyes de la ciencia. Ese lugar es Rivervale con V, y aunque se parezca a alguna ciudad que ya conocemos, nos asegura que no es la misma. Luego nos muestra la casa de Tony y Fangs, quienes están algo cansados y angustiados por las consecutivas noches sin poder dormir por el llanto de su bebé, y deciden pedir una cita al doctor para que pueda revisarlo, ya que piensan que le pasa algo. Después nos lleva a Pop's Chocolate Shop, en donde vemos a Tabitha Tate recibir las llaves del nuevo apartamento en donde vivirá con Jughead. Más tarde, nos lleva con Reggie Mantle y Veronica Lodge, quienes son la pareja más poderosa de Rivervale y siempre andan en sus negocios. Ahora nos acerca a la casa de los Cooper, en donde Alice ya está mucho mejor y busca excusas para estar acompañada de Frank. Y por último, visitamos la casa de Archie, que estaba en su habitación junto a Betty Cooper, y este le comenta que tuvo una pesadilla muy rara en donde vivían en una ciudad llamada Riverdale con D, y escuchaba el tic-tac de una bomba que había bajo su cama. Y cuando Betty intentaba calmarlo un poco, recibe una llamada de Kevin. Este los lleva al bosque en donde encontró a un ciervo que al parecer fue sacrificado, y en ese momento llega Cheryl junto a sus pupilas e impide que se lleven al animal y los desaloja a fuerzas de ese sitio, argumentando que ese lugar es parte de su sagrada y soberana nación de Thornhill. Por otra parte, Tony y Fangs están donde el doctor, y este le dice que su bebé tiene un cólico. Aquel doctor les recomienda un antiguo remedio que consistía en colocar un sapo en la boca del bebé Anthony, y eso absorbería aquel cólico inmediatamente, pero sus padres obviamente no están muy de acuerdo con ese método. Luego vemos a Verónica y a Reggie platicar sobre los planes del casino que piensan abrir en Rivervale, pero Reggie tiene la pequeña duda de si en verdad Verónica quiere ese negocio, porque tiene la ligera sospecha que podría usar ese negocio como algo temporal hasta que pueda recuperar su antiguo trabajo en Wall Street. Pero Verónica le dice que eso no es cierto, porque en realidad le tiene mucha fe al nuevo proyecto. En el nuevo apartamento de Tabitha y Jughead, Tabitha visualiza una inofensiva araña y llama desesperadamente a su novio. Este llega y sin pensarlo dos veces acaba con la arañita, pero Tabitha queda disgustada porque no quería que acabara con ella, sino que simplemente la saque del lugar, ya que no quiere recibir la mala suerte de la superstición de matar a una araña dentro de la casa. Más tarde, la gente del pueblo de Rivervale tenía una reunión donde planteaban una solución a la pérdida de ingresos y suministro local de sirope de arce. Como Cheryl había declarado Thornhill como un estado soberano, se habían quedado sin todo ello. Por lo que Archie propone distribuir arces para que cada familia plante uno en el jardín de sus casas. En Thornhill, Cheryl también tenía una reunión con sus pupilas, platicándoles sobre los secos y marchitados que estaban su arboleda de arces, por lo que propone retomar las viejas costumbres para que eso cambie. Decía que antiguamente adoraban y hacían ofrendas a la doncella Arce para que les brinde una rica cantidad de savia de arce, pero con el tiempo dejaron de hacerlo y por eso que ella los ha castigado. Por lo que ahora está decidida a volver con aquellas costumbres. Y además, se enteró el plan de Archie de plantar nuevos arces, y ella no está dispuesta a que ellos le roben protagonismo a los suyos. Al día siguiente, va a la repartición de arces para fastidiar un poco a Archie y hacerle saber que no se quedará de brazos cruzados. Cuando Archie estaba en su casa, llega Betty y este le dice que su madre le anda preguntando cuándo le dará un nieto, a lo que Betty le propone que vayan con calma y a su propio ritmo, ya que aún eran muy jóvenes. Y cuando Betty fue a visitar al doctor, descubrimos que no puede producir óvulos viables, lo que significa que le sería muy complicado tener un hijo ya que es estéril. El doctor también le dice que es la quinta chica que lo visita y que están en la misma situación. Y al llegar a su casa, sin saber Archie nada de lo que pasaba, Betty le propone adoptar a un bebé. Pero Archie no estaba muy de acuerdo, ya que quería tener un hijo propio, y al verlo tan ilusionado, ella aún no puede decirle nada. Por otra parte, Tony y Fangs no soportaban seguir escuchando los lloros de Anthony, por lo que Fangs le comenta a Tony que de pequeño su madre lo dejaba toda la noche en el bosque cuando éste tenía cólicos, y al día siguiente al recogerlo, ya no lloraba y dormía plácidamente. Por lo que por la noche, Tony lleva a su bebé al bosque a hacer eso, pero es encontrada por Cheryl. Ella toma al bebé y este mágicamente deja de llorar, y le dice a Tony que debió ser el perfume calmante que elaboró en su invernadero, y que podría hacer otra mezcla agregando ingredientes que calmen permanentemente sus cólicos, pero que Tony debería ayudarla a adoptar la tradición más antigua de Rivervale, y Tony acepta. Y luego, vemos a Jughead encontrarse con un montón de cucarachas en su cereal, tal vez producto de haber acabado con aquella arañita.
y cuando estaban durmiendo, Tabitha siente que todo su cuerpo era picado por bichos, y al amanecer, se encuentran con varias ronchas en sus cuerpos. Por lo que Jughead propone lavar las sábanas con agua caliente y lejía, pero Tabitha quiere algo más drástico, así que se decide llamar a un exterminador. Más tarde, Archie iba con su gente a empezar a plantar los arces en el bosque, pero se encuentran con unos muñecos clavados en unos palos, muñecos hechos por Cheryl para intentar advertirles y asustarlos por lo que se avecinaba. Archie le comenta a Betty sobre aquellos muñecos, y ella le dice que le parece haberlos visto antes en un caso no resuelto con tótems. Y entonces, Archie recibe una llamada de Kevin avisándole que los arces que habían plantado habían sido desprendidos de la tierra. Por lo que Archie, muy enojado, va a increpar a Cheryl, pero esta niega ser la causante de aquello. Y le avisan que ella ha invitado a todo el pueblo a un festival de la cosecha tradicional en Thornhill. Por otra parte, Betty empieza a investigar el caso no resuelto y encuentra muchas fotografías de un sacrificio de sangre con símbolos extraños, y también se da cuenta de unas iniciales grabadas en aquel muñeco de evidencia que Betty relaciona con Rose Blossom. Betty va con Cheryl y la acusa de haber sacrificado al ciervo de la vez pasada, ya que no es la primera vez que aparece algo así en la propiedad de los Blossom, porque hace 50 años también sacrificaron a un vagabundo. Pero Cheryl niega rotundamente esa acusación. Por otro lado, las inseguridades y dudas de Reggie aumentaban al ver que Verónica había mandado a realizar unos planos del casino, pero este no incluía ninguna oficina para él, y se sintió excluido ya que supuestamente serían socios igualitarios. Luego vemos a Cheryl ir a Pop's Chocolate Shop a recoger unos panqueques para un concurso que haría en su festival, y se da cuenta de las ronchas que tenía Tabitha en el cuerpo. Cheryl, con intenciones de reclutar a más gente, le dice que tiene un remedio para deshacerse de esos bichos definitivamente, pero para poder entregárselo, Tabitha y Jughead tienen que participar en todos los eventos de su festival. Por la noche, Cheryl preparaba una tarta que llamaba tarta de pecado, que dice que antiguamente la hacían para contener los pecados de todo el pueblo, y cuando era comida, los pecadores eran absueltos y el pueblo prosperaba. Y esta tarta tiene que ser comida por alguien elegido que pueda resistir el peso de todos aquellos pecados. En el día del festival, Verónica le cuenta a Cheryl que está pasando un mal momento con Reggie. Y Cheryl, siguiendo con su labor de involucrar a más gente en sus intenciones, le dice a Verónica que tiene una idea para que Reggie deje sus inseguridades. Y no contenta con eso, también va a reclutar a Frank y Alice, quienes tenían problemas en estar juntos por el pasado mercenario de Frank. Las actividades y concursos en el festival iban con normalidad y Archie estaba ganando todos los concursos, los de comida, los de fuerza, y ahora quedaba el de puntería. Y la que se enfrentaría a Archie sería Betty, quien luego de haber husmeado por el lugar, decide participar en el concurso. Ellos empiezan a competir, y la ganadora fue Betty, a quien le dan una corona como la reina del festival, y a Archie le dan una tarta. Una muy sospechosa tarta. Por la noche, Betty y Archie estaban en su casa platicando sobre lo que había descubierto Betty al husmear en el festival, y ella le dice que aquel muñeco que encontró son muñecos de la fertilidad. Por lo que propone a Archie ponerlo debajo de su cama e intentar hacer un bebé, pero antes, Archie tiene que terminarse la tarta para que se recargue de energías. Y al final, no pudieron llegar a su habitación, sino que quedaron en su mesa junto al muñeco. Al día siguiente, Archie recibe una llamada de Kevin avisándole que Cheryl junto a sus pupilas tenían a Betty, por lo que sale corriendo en su búsqueda, y allí estaban en una especie de ritual. Allí se encontraba casi todo el pueblo, y Cheryl le dice que es necesario un sacrificio para que el pueblo de Rivervale tenga un año de mucha abundancia y prosperidad, pero que tenía que ser un sacrificio correcto. Betty, casi entre lágrimas y emocionada, le dice a Archie que está embarazada, que siente muy dentro de ella que es así, y que concebirá un hijo que dentro de 25 años será coronado rey Arce al igual que su padre. Cheryl le dice a Archie que el sacrificio sería él, ya que en todo el pueblo, su corazón es el que se asemeja al más puro. Y entonces, Verónica noquea a Archie, y este despierta amarrado en un tronco con una corona, y es usado como sacrificio por Cheryl, quien sosteniendo su corazón, culmina con el sacrificio y la vida de Archie. Luego, un narrador Jughead nos comenta que Archie nació hace 25 años en el pueblo de Riverdale, y murió esa noche en su pueblo sombra, Rivervale. Luego de los acontecimientos del episodio anterior en donde Cheryl convenció de alguna manera a todo el pueblo para sacrificar a Archie, vemos a Jughead narrándonos sobre el tan antiguo conflicto que había entre las serpientes y los diablos. Nos explica que esta vez están peleando porque la princesa serpiente llamada Sandra se enamoró del príncipe diablo llamado Daniel. Ambos bandos se enfrentaban incansablemente, y cuando Tony vio que Darla, la reina de los diablos,
iba a disparar a uno de sus compañeros, Tony, sin intención de hacer algo más que herir, le lanzó su navaja, pero este fue interceptado por el cuerpo del desafortunado Daniel, hijo de Darla. 3 meses después, vemos a Tony en terapia explicar lo que sucedió aquella vez, y aún se siente muy mal porque ella no quería que acabase así. En otra parte, Reggie veía la fotografía de su padre mientras recibe la llamada de Verónica, y este le dice que su padre está delicado de salud, y que eso le afecta un poco ya que estaban empezando a tener una buena relación. Al colgar, vio en la calle a un tipo que traía un auto muy parecido al que usaba en la secundaria, por lo que decide comprárselo al doble de su valor y en efectivo. Reggie estaba muy emocionado de volver a estar dentro de aquel entrañable auto al que llama Bella, y empieza a fantasear con antiguas memorias. Ahora pasa mucho tiempo con ese auto dándole mantenimiento, y empieza a evitar a Verónica, que al final logra descubrir su pequeño secreto. Este le explica sobre cómo consiguió el auto, y le dice que su padre le dio uno parecido, y cuando le entregó las llaves fue tal vez el mejor día de su vida. Y Verónica entiende su punto y comprende la situación. En las orillas del río, vemos a una oscura extraña silueta salir de allí y dirigirse a la casa de los Blossom. El sobrino de Cheryl va muy asustado a avisarle a su tía que su mamá quiere llevarse a su hermana, y cuando Cheryl va a revisar, escucha los ruidos de su sobrina que estaba siendo ahogada por aquella entidad. Ella rápidamente abre la puerta y la rescata, pero se percata que esa cosa le había dejado marcas en su piel. Por lo que al día siguiente va donde su prima Betty, para pedirle que Alice se quede con los niños porque aquella malvada ninfa de agua salida de una película de terror los amenaza. Por otro lado, Tabitha estaba a punto de irse a trabajar y le pide a Jughead que por favor cuelgue unos cuadros en la pared, a lo que éste le responde que lo hará en unos momentos. Pero cuando Tabitha llegó del trabajo vio que los cuadros aún seguían descolgados, por lo que decide hacerlo ella misma. Así que toma el martillo y al intentar clavar, hace un agujero en la pared que descubre una habitación que no figuraba en los planos de la casa. Entonces va a preguntar sobre eso a la mujer que le vendió la casa, y ella le dice que allí vivió una pareja de novios que tuvieron un final trágico, y que Jughead ya estaba enterado sobre eso. Los novios se llamaban Sam y Diane, Diane acabó con Sam, y luego acabó con su propia vida. Por lo que ahora va donde Jughead, y primero le reclama sobre el tiempo que tuvo para colocar una puerta en la nueva habitación, pero no tuvo tiempo para colgar los cuadros. Luego le cuestiona el por qué no le había dicho nada sobre aquella pareja, y Jughead le dice que no dijo nada porque la vio muy emocionada con la casa, y que además, estaba pensando escribir sobre Sam y Diane. Jughead ya había investigado un poco sobre ellos, y descubrió que Sam era un pintor obsesionado con su trabajo, y que un día, de la nada, Diane se volvió loca y tomó un martillo y acabó con él, y luego se colgó. Luego vemos a Betty ir donde Tony, y le dice que presuntamente una madre serpiente llamada Lucinda ahogó a su hija Sandra en la bañera, y el FBI, al ver unas marcas en el cuerpo de la hija, piensa que la madre la sujetó muy fuerte para hacerlo, y quieren acusarla de homicidio. Tony le dice que conoce muy bien a Lucinda y ella sería incapaz de hacerle algo así a su hija. Entonces va donde Lucinda para intentar esclarecer el caso, y ella le dice que la causante de todo fue la Llorona, aquella entidad maligna que también apareció en la casa de los Blossom. Por la noche, Tabitha se despierta por el insoportable sonido que hacía Jughead al escribir, así que se levanta a intentar detenerlo, pero este no hacía caso. Entonces, encuentra un martillo e intenta golpearlo con eso, pero despierta y se dio cuenta que todo había sido un sueño. Por la mañana, Tabitha estaba un poco disgustada con las costumbres que Jughead tenía, y también se la ve distraída en el trabajo. Ella le cuenta a Pop Tate que no ha dormido muy bien porque piensa que hay fantasmas en su casa, y este le dice que hace mucho tiempo ese establecimiento estuvo embrujado luego de que una camarera muriera por un accidente con la freidora. La rocola tocaba sola y las sartenes se caían de los ganchos, y luego de unos disturbios que hubo en aquella época, aquel embrujo desapareció. Al parecer los fantasmas temen a los vivos tanto como los vivos temen a los fantasmas. Por otra parte, Tony estaba investigando más acerca de la Llorona que había mencionado Lucinda, y llama a Betty para comentarle que descubrió que la Llorona es una entidad materna que siempre va tras los niños, y que incluso, también va tras los bebés no nacidos. Así que le advierte que presiente que algo muy malo está pasando en Rivervale, y que sus hijos no estarán a salvo hasta que eso termine. Y más tarde, cuando Betty dormía, aquella entidad aparece en su habitación y toca su vientre haciendo despertarla, y ver la marca de su aterradora mano en ella. Por la noche, después del trabajo, Tabitha llega a su casa y descubre que Jughead había estado perdiendo todo el día intentando meter barquitos en botellas de whisky, y además, sospecha que estuvo bebiendo del líquido que contenían dichas botellas, pero Jughead le promete que no ha bebido nada.
Por la mañana, Tabitha toma la caja de leche que Jughead había dejado afuera y que además contenía un aviso de búsqueda de Archie, y lo toma para meterlo al refrigerador. Pero al abrirlo se da con la sorpresa que había un martillo allí adentro. Y cuando iba a reclamarle a Jughead por eso, este le dice que por fin pudo escribir, y que lo hizo por toda la noche, y que ya casi termina una novela. Ella le pide leer sus borradores vomitivos, pero Jughead le dice que nunca deja que nadie los lea, pero le promete que será la primera en hacerlo cuando los corrija. Cuando Tony estaba dictando clases en la escuela, vio gotas cayendo del techo, y entonces sale a los pasillos y allí encuentra a la Llorona, y ella sin miedo alguno intenta enfrentarla. Por lo que prende la alarma antiincendios y también toma un hacha y va tras ella, pero ya había desaparecido. Luego vemos a Betty recibir la noticia de que ya no estaba embarazada, que según el doctor, lo que pudo haber pasado es que ella tenía un embarazo psicológico. Entonces llama a Tony y le dice que ayudará en el caso de Lucinda porque ahora sí cree la historia de la Llorona. Y al tomar un café, platica con Tabitha sobre su nueva vida con Jughead, y allí Tabitha se entera que Jughead sí dejaba que Betty lea sus borradores vomitivos, por lo que se le ve algo enojada. Por otra parte, cuando Tony hablaba con la asistente de servicios infantiles que le decía que alguien llamó anónimamente denunciando el bienestar de su hijo, la Llorona entraba a la habitación del pequeño Anthony. Y Tony, al escuchar sus gritos, va corriendo hacia él y lo encuentra tirado en el suelo rodeado de un pequeño charco de agua. En otro lado, Verónica descubrió el por qué Reggie llama Bella a su auto. Resulta que Isabela era el nombre de una antigua profesora de Reggie y que fue acusada de dormir con sus alumnos. Y entonces, Verónica muy enojada espera a Reggie con su auto destruido para pedirle explicaciones de por qué romantiza esa antigua relación en donde aquella profesora se aprovechó cuando este solo era un joven estudiante. Pero Reggie le dice que nunca tuvo nada con ella, que Isabela solo fue una buena amiga para él, la primera que escuchó todos sus problemas. Y además le dice que hace 20 minutos recibió la noticia de que su padre había fallecido. Betty y Tony se dan cuenta que hay un patrón en los ataques de la Llorona, y Tony piensa que su objetivo principal es el pequeño Anthony, por lo que decide que este debe estar con su padre rodeado de las serpientes mientras ellas van con Cheryl a pedirle ayuda. Y una vez allí, Cheryl empieza un ritual para invocar a aquella entidad, y logra hacerlo poseyendo el cuerpo de su abuela. Esa entidad les dice que su nombre es Marta Malone y que trabajaba como enfermera en el área pediátrica del primer hospital de Riverdale, y en aquellas difíciles épocas perdieron a muchos bebés por culpa del frío y la viruela. Y los habitantes de aquel entonces la culparon por todo ello y la acusaron de bruja. Por lo que la llevaron junto a sus hijos al río, y les ataron rocas y los arrojaron a aquellas oscuras aguas. Y allí fue que ella se convirtió en esa cosa maldita. Y antes de irse, les dice que quien la invocó fue Darla desde la tumba de su hijo. Eso comprobaba que la Llorona sí iba detrás del pequeño Anthony, como venganza por lo que Tony le hizo al hijo de Darla. Por otra parte, Jughead llegaba de la calle y encuentra a Tabitha un poco ebria y leyendo sus borradores vomitivos. Y también estaba muy enojada porque ella se la pasaba trabajando, y Jughead escribía sobre una pareja cuya novia no comprendía el arte del novio, y quien terminó acabándolo por los malos hábitos que no soportaba. Y entonces, Tabitha relacionó esta historia con su relación con Jughead. Pero este le dice que no es así, que en realidad se basó en Sam y Diane. Tabitha muy enojada toma la máquina de escribir de Jughead y lo lanza al suelo, y luego toma el martillo que estaba sobre la mesa. Al verse al espejo vio a Diane, y estaba a punto de golpear a Jughead, pero al final deja caer el martillo. Ella estaba decidida a no ser como aquella pareja y se disculpa con Jughead, y ambos se dicen su primer te amo. Al parecer ese acto hizo que aquellos fantasmas se fueran. Luego vemos a Tony y Betty ir con Darla, que se encontraba en el cementerio junto a la tumba de su hijo. Ella les dice que es imposible hacer que la Llorona se vaya, no sin antes tener en sus brazos el cuerpo muerto del niño que le prometieron. O sea, el cuerpo de Anthony. Así que ellas van corriendo a buscar al bebé, y encuentran a la serpiente derrotadas y mojadas, y Fangs le dice que la Llorona se llevó a Anthony y que se dirigen al río. Ellas llegan al río y Tony intenta convencer a la Llorona a que suelte a su bebé, y para eso le propone recibir su maldición. Entonces, Tony toma al niño y se lo entrega a Betty, para después recibir la maldición de Marta y convertirse en la nueva Llorona. Todo para que su hijo esté a salvo. Ahora Tony se sumerge en las profundidades de aquel río. Luego de los acontecimientos del episodio anterior en donde Tony recibe la maldición de la Llorona y toma su lugar, vemos a Jughead narrándonos sobre una antigua leyenda llamada Las Vacaciones del Diablo. Este nos cuenta que el diablo visita una pequeña ciudad para recolectar almas perdidas y sembrar el terror, y este puede tomar numerosas formas. Luego vemos a Pop trabajar normalmente,
hasta que ve por la ventana a un sujeto que cambia de forma a uno muy extraño y cae al suelo a causa de un infarto. Tabitha lo lleva al hospital y aparece delante de ella el mismo sujeto. Este le dice que tiene muchos nombres, pero que ella le puede decir Lou y ha llegado por el alma de su abuelo. Este le muestra su horrible apariencia y le comenta que el padre de Pop le había vendido su alma para que su restaurante familiar tenga mucho éxito. Y Pop, al descubrirlo, y no queriendo que el alma de su padre pase la eternidad en el infierno, ofreció su alma para salvar a la de su padre. También le comenta que hay una forma de liberar a su abuelo del contrato, y era entregarle el restaurante. Y le da un tiempo para que lo piense antes de que el corazón de Pop deje de latir permanentemente. Y cuando Tabitha llega a su casa, le cuenta a Jughead lo que pasó, y este pretende visitar a Lou para hacerle algunas preguntas. Por la noche, Reggie presenta dificultades para dormir, y Verónica piensa que puede ser por la inauguración del casino que será a la mañana siguiente, por lo que intenta calmarlo un poco. Y a la mañana siguiente, Verónica andaba ultimando los detalles de la inauguración y ve en la televisión a Alice diciendo que aquel casino no es más que una abominación y una maldición para la ciudad. Y entonces, Verónica va a visitarla para aclararle que aquel casino es algo totalmente legal y que siguen cada norma al pie de la letra, pero en realidad es todo lo contrario. Las mesas, las ruletas, los dados, las máquinas, todo está trucado para que la casa obtenga el mayor de los beneficios. Y además, llenan de alcohol a los jugadores y desvían fondos para sobornar y que nadie los moleste. Y en el día de la preapertura, aquel casino abre sus puertas y allí entra Lou, al igual que también lo hace Alice. Lou, sin perder mucho tiempo, se acerca a Kevin y con la excusa de reconocer su talento, le ofrece fama y dinero, y para convencerlo, le hace una prueba. Entonces, Kevin hace su presentación en el casino y todo el mundo queda maravillado, y hasta tiene a fans de manager y novio, quien ya le había apartado muchas fechas y contratos. Kevin, maravillado con todo eso, acepta el contrato de venta de alma de Lou, sin siquiera leer una palabra. Lou tenía una lista de 5 nombres a quienes intentaría ofrecerle su contrato, y entre ellos figuraban Betty, Reggie, Tabitha, Jughead y Kevin. Más tarde, Lou estaba ganando muchas veces en una mesa, por lo que Verónica se acerca para desalojarlo, y este se presenta como Louis Saifer y le dice que hizo una inversión con Reggie y que vendrá a por un alma el sábado a medianoche. Y entonces, Verónica le pregunta a Reggie sobre aquel sujeto, y este le dice que aquel sujeto es el diablo, que cuando buscaban inversionistas este le ofreció completar todo el dinero faltante, y todo eso a cambio de su alma. Pero Reggie confía en que Verónica puede burlar al diablo y liberarse de aquel contrato. Luego, Betty recibe una llamada en donde le avisan que el mutilador de la bolsa de basura ha sido capturado y que solo hablará si es con ella. Entonces Betty va a verlo, y este le pregunta si es que quiere conocer su verdadero rostro, pero Betty solo tenía una pregunta para él. ¿La maldad absoluta existe? Este responde que sí, y que dentro de ella hay una parte con aquella maldad absoluta, y que eso es lo que los atrae uno con el otro. Al llegar a su casa, Betty se comunica con Glenn para decirle que no logrará que confiese porque solo está jugando con ella, y este le dice que nunca tuvieron al mutilador en custodia. Más tarde, Pop despierta y Tabitha le informa lo que pasó y el nuevo trato para salvarlo, pero Pop se niega rotundamente a entregar el restaurante porque argumenta que ese lugar es el alma de Rivervale, un refugio para desamparados. Y por eso es por lo que el diablo quiere ese lugar. Por otro lado, Jughead se reúne con Louis para poder hacerle una entrevista y así tal vez su sangre creativa reviva, y el diablo acepta la entrevista, pero solo si Jughead acepta una de 2 condiciones. La primera es hacer que aquella entrevista se publique y obtenga todo el reconocimiento del mundo, pero que después, Jughead nunca más sería capaz de volver a escribir. La segunda es contarle en aquella entrevista las revelaciones más asombrosas que pueda imaginar, y así su sangre creativa crecerá a millones, pero esa entrevista jamás debería ser comentada ni publicada. Jughead acepta, pero le dice que escogería una de las opciones al terminar la entrevista. Y entonces la entrevista empieza. Al terminar, Jughead queda muy asombrado por toda la historia y los misterios resueltos que había escuchado, y se decide por la primera condición. Luego vemos a Jughead un poco indeciso de publicar aquella entrevista, pero al final decide hacerlo. Por otra parte, Verónica hace una llamada a Lou para hacerle una contraoferta y ofrecerle otra alma a cambio de la de Reggie. Y esa alma es Nick, quien ya está crecidito, pero sigue igual de pervertido. Y entonces, seduciéndolo un poco, Verónica le hace confesar cada uno de sus pecados, le pregunta si vendería su alma por ella, a lo que Nick contesta que sí. Y en eso, llega Lou, y se lo lleva a las llamas del inframundo. Todo parecía haber resultado bien,
ya que Lou prometió no tocar ni un pelo de Reggie, pero este le dice que el alma que Reggie había prometido no era la suya, sino la de Verónica. Ella va a increpar a Reggie, y este le dice que al principio ofreció su alma, pero como era muy insignificante el diablo no la quería, y por eso es por lo que ofreció la de ella. Y para hacerlo, puso el contrato entre los papeles que ella diariamente firmaba sin revisar. Y Verónica ahora se siente molesta y muy preocupada. En ese momento llegó Lou, y le dice que puede renegociar su alma si consigue hacerle firmar el contrato a Alice. Y cuando estaba a punto de hacerla firmar con engaños, se arrepiente. Más tarde, vemos nuevamente a Betty con el supuesto mutilador, y le dice que ya sabe que no es el verdadero. Y entonces, este le cuenta que es el diablo, y para probarlo, le enlaza a Betty una comunicación con su padre que se encuentra en el inframundo. Betty, un poco incrédula, prueba a su supuesto padre haciéndole una pregunta que solo ellos dos sabrían la respuesta, y este contesta correctamente a ella. Jughead, luego de haber publicado aquella entrevista, su teléfono no dejaba de sonar y de sonar, pero había una pregunta que le hicieron y que lo atormentó. ¿Cuál sería su próxima publicación? Por lo que intenta escribir algo, pero simplemente no puede porque cada palabra que escribía se plasmaba en letras y símbolos combinados sin sentido. Tabitha, siguiendo los pasos de su abuelo, empieza a hacer buenas acciones con los necesitados. Y un sujeto que se encontraba allí afirmaba ser muy admirador de su abuelo y de sus buenas obras, y se presenta como Rafael, y dijo haber sido enviado del cielo para decirles que estén preparados para la batalla que está por llegar, y que ese restaurante jugaría un papel importante. Y además, le da como una especie de pócima. Nuevamente con Betty, ya convencida de que aquel sujeto era el diablo, recibe la propuesta de formar parte de sus filas en la guerra entre el bien y el mal que se está fraguando. El diablo le dice que ella forma parte de una profecía, y si acepta ayudarlo, este liberaría a su hermana Polly de las llamas del infierno que la consumen lentamente. Betty, enojada y atormentada con los gritos de su hermana que aquel la hizo escuchar, acaba con ese cuerpo muy sádicamente. Y cuando le descubre el rostro, aquel sujeto era Glenn. Por otra parte, Jughead empieza a suplicar a Lou que le devuelva la habilidad de poder escribir, ya que no resistía un minuto más estar así. Y entonces, Lou le dice que podría, solo si entrega su alma en un contrato, y Jughead acepta sin titubear. Verónica, ya convencida que el diablo vendrá por ella a medianoche, presenta una última coreografía antes de que llegue su hora. Luego vemos a Pop y a Tabitha firmar los papeles de cesión del restaurante a Lou, y después, brindar aquel contrato con un batido para el recuerdo. Lou lo bebe y siente un extraño sabor, y Tabitha le dice que le agregó unas lágrimas de la Virgen María en crucifixión, de aquella pócima que le dio Rafael. Y entonces, Lou empieza a vomitar negro y es echado del lugar que Tabitha termina consagrando y protegiendo de las fuerzas malignas con aquellas lágrimas. Al pasar la medianoche, Verónica se presenta con Reggie y le dice que el diablo no se la llevó porque negoció un mejor trato con Lou. Ella tendría que darle cada semana un alma perdida del casino por el resto de su vida. Y la primera alma sería la de Reggie, que engañó de la misma forma que éste hizo con ella haciéndole firmar el contrato sin que se diese cuenta. Ella siempre estará a la casa del mejor trato sin importarle las cientos o miles de almas que deje en el camino. En Riverdale, ningún alma está a salvo en esta lucha entre el bien y el mal. Luego de los acontecimientos del episodio anterior en donde las almas se vendían y se recuperaban en tratos, vemos a Jughead narrándonos desde Thornhill, diciendo que ese es un lugar lleno de secretos y misterios. Este capítulo nos contará 3 historias de 3 mujeres Blossom de diferentes épocas. En el presente, Cheryl Blossom. En 1957 Poppy Blossom y en 1892 Abigail Blossom. Cada una con una interesante historia que contar. Cheryl hablaba a sus estudiantes sobre el cometa Bailey que pasará hoy y que solo pasa por la Tierra cada 65 años. Y también les comenta que estaba planeando un ritual con Rose Blossom para preparar el camino al más allá. Pero para que ese ritual funcione, primero debería conocer las memorias de sus antepasadas. En 1852, conocemos la historia de Abigail Blossom, quien entrevistaba a Thomasina para ser la nueva maestra de su colegio. Thomasina contaba su experiencia laboral y la guerra que azotó su pueblo, y Abigail le comenta que tiene un hermano que también está en la guerra. Y luego de preguntarle a Thomasina si tenía esposo y recibir un no como respuesta, Abigail la contrata. Al día siguiente, Abigail estaba con sus alumnas y planeaba dictar clases sobre la etiqueta adecuada en la mesa, pero Thomasina llega con una nueva idea, y era el de prepararse para ver el cometa Bailey que pasaría en unos días. Abigail no estaba de acuerdo, porque la Academia Thornhill era una escuela de modales,
pero Thomasina insistía en querer enseñarles cosas más allá de lo que acostumbraban, ya que decía que los hombres por el conocimiento que poseían tenían el poder, y Thomasina no estaba de acuerdo con que eso sea así. Abigail, muy enfadada con la postura rebelde de Thomasina, resalta su autoridad sobre aquella escuela y los programas que se dictan. Más tarde, Abigail va con Thomasina para disculparse por su arrebato anterior y para decirle que luego de reflexionarlo, va a cambiar su programa de estudio para esta vez enseñarles a sus estudiantes cosas prácticas y verdades duras. Y Thomasina está muy contenta con eso. Y luego, entre miradas y miradas, se besan. Por la noche, reciben la visita del condestable Keller, quien buscaba a una criminal acusada de homicidio llamada Thomasina, pero Abigail le dice que no conoce a nadie con ese nombre. Entonces, ella le pide explicación a Thomasina sobre aquella acusación, y Thomasina le cuenta que estuvo casada, pero su esposo era un hombre abusivo que no le gustaban sus ideas de educar a las mujeres y que solo buscaba controlarla usando la fuerza. Y una noche, vio en los ojos de su esposo el final de sus días, y no queriendo acabar así, ella decidió darle fin a él. Después, llega a su puerta Fen Fogarty, quien decía ser amigo del hermano de Abigail, pero Thomasina al verlo no le daba muy buena espina. Este le dice que su hermano había caído en batalla y le entrega una carta que había escrito antes de aquel suceso. La carta decía que su último deseo era que ella se case con su buen amigo Fen. Thomasina veía oscuridad en Fen y no quería que se case con él, pero Abigail decía que tenía que honrar el último deseo de su hermano. Y Thomasina, no contenta, va junto a ella a la habitación en donde se había alojado Fen y encuentran un papel en donde éste había estado practicando la letra de su hermano para suplantar su identidad en aquella carta. Y además, encuentran unos objetos de ocultismo y unas fotografías de personas fallecidas, en donde también estaba su hermano. Entonces descubren que Fen en realidad era un despiadado hechicero. Y en ese momento, llega Fen y las descubre en su habitación, y toma de rehén a Thomasina para obligar a Abigail a casarse con él, y así pueda quedarse con todas las tierras y bienes que posee. Y entonces, por la noche, todo estaba listo para aquella boda, y mientras se casaba, Abigail planeaba cómo atrapar a Fen cuando éste esté vulnerable. Por la noche y cuando Fen estaba ebrio luego de la celebración, Abigail toma un hacha y se desquicia con el cuerpo de Fen. Y cuando ella sale a buscar a Thomasina, solo encuentra su cadáver frío junto a su fotografía. Y cuando Fen sale de su habitación y se encuentra con Abigail, en ese momento, bajo la luz del cometa Bailey y utilizando sus últimos momentos de vida, Fen maldice a Abigail a vivir eternamente solitaria y sin amor. Ahora, mucho tiempo después, conocemos la historia de Poppy Blossom, quien preparaba sus salones literarios para recibir a todas las mujeres de Riverdale. Y al finalizar se queda con Tammy, quien le dice que quiere trabajar en pubs, pero su esposo se lo prohibía diciendo que su lugar era estar en casa. Poppy le da unas hierbas para que se lo dé a su esposo en la comida, y así le dé terribles problemas estomacales, y entonces, Tammy podría tomar su lugar en su trabajo ese día. En otras de sus reuniones, Poppy hablaba sobre el cometa Bailey que pasaría sobre su pueblo ese año, pero una de las presentes abre el debate sobre la casualidad del paso del cometa justo cuando acaban de lanzar un satélite espacial que decían tenía el objetivo de espiar a los americanos. Además, también hablaban sobre el arresto de una de sus amigas por una supuesta conspiración, y Poppy daba su opinión de que no tenía nada de malo hablar de sus puntos de vista dentro de la privacidad de sus casas, pero sus amigas no estaban muy de acuerdo con eso. Al terminar su reunión, Bitsy se queda con Poppy para comentarle que no era feliz en su matrimonio y que su esposo Jack quería otro hijo, pero ella no quería volver a tener uno. Y luego de descartar la idea del divorcio, Poppy le da raíces de jengibre que le ayudaría a Bitsy a evitar un embarazo. Bitsy se sentía muy agradecida con su ayuda, y para romper la tensión del momento, la besa. Ella rápidamente se aleja y se arrepiente de ello, pero Poppy intenta calmarla diciéndole que todo estaba bien. Al otro día, Vilma visita a Poppy para comentarle sobre los problemas carnales que tenía con su esposo, a lo que ella le da un libro con muchas posturas, y también le da una mezcla especial que ayudaría a su esposo con aquellos problemas disfuncionales. Por la noche, Poppy recibe la visita de Jack, quien estaba molesto con ella por meterse en su matrimonio, y Bitsy le dice a Poppy que le había dado ideas equivocadas sobre su relación y que ella era muy feliz al lado de Jack y estaría muy contenta de recibir otro hijo suyo. Jack estaba tan molesto que amenaza a Poppy y le advierte no volver a acercarse a la mañana siguiente, Poppy esperaba a que las chicas lleguen a su reunión habitual, pero ellas no llegaron. En su lugar, lo hicieron sus esposos, quienes estaban enfadados con ella por darles ideas a sus esposas y pedían que se vaya del pueblo, pero Poppy no estaba dispuesta a hacerlo. Y entonces, le advierten que lo hará de uno u otro modo.
Por la noche, cuando Poppy fue a Pabs, sentía las malas miradas de los presentes. Y al llegar a su casa, ve a Keller con varios agentes más, y este le dice que recibió una llamada anónima acusando a Poppy de ser una presunta simpatizante comunista, y que aquellas reuniones que tenía podrían ser para plantar esas ideas. Y entonces, la llevan detenida para ser interrogada. Allí buscaba la confesión de Poppy para así manchar su nombre, pero ella se negaba rotundamente a confesar algo que no había hecho y que consideraba una mentira. Y al no firmar su confesión, es enviada a prisión. Allí es visitada por Bitsy para intentar convencerla a que firme, pero Poppy seguía firme en su decisión. Y entonces, Bitsy le comenta que estaba embarazada, y le dice palabras muy hirientes cargadas de ignorancia y confusión. Y así, ellas no se volvieron a ver por los siguientes 9 meses. Pasado ese tiempo, Jack fue a buscar a Poppy para decirle que Bitsy estaba a punto de dar a luz, y que cree que algo está mal y que solo ella podría ayudarla. Jack también le dice que si le ayuda, nunca más volvería a esa celda. Entonces, ella fue a ver a Bitsy, y luego de un cálido abrazo y el avistamiento del cometa Bailey, aquel bebé empieza a nacer. Al terminar, Poppy le entrega una bolsa de plantas y le dice que lo use en el momento que crea indicado. Y al salir de la habitación, Keller la envía a su casa en un arresto domiciliario, en donde vivió sus días encerrada allí. Tiempo más tarde, Bitsy utiliza aquella bolsa de plantas para hacer un té a su esposo, y este nunca más volvió a despertar. En los tiempos actuales, cuando Cheryl terminaba de contar aquellas 2 historias, alguien toca la puerta de su casa. Y ese alguien era Sabrina Spellman. Ella había llegado para junto a Cheryl hacer un hechizo de transferencia en el alma y cuerpo de Rose. Y entonces, bajo la luz del cometa Bailey y pronunciando una serie de palabras de aquel hechizo, la transferencia fue completada. Y con eso, el cuerpo de Rose Blossom falleció. Sabrina nos explica que aquella transferencia consistía en poner el alma de Rose en el cuerpo de Cheryl y el alma de Cheryl en el cuerpo de Rose. En realidad Cheryl como tal no existía, porque también era Poppy y Abigail. O sea, todo este tiempo Abigail estuvo viviendo bajo distintos nombres para ocultar el hecho de que fue inmortal por la maldición del brujo Fenn, y cuando intercambiaron de alma, Abigail se pudo liberar de aquella maldición y por fin reencontrarse con su primer amor, Thomasina. Y el cuerpo de Cheryl es ahora el cuerpo de Rose Blossom. También nos revelan que Abigail y Thomasina eran unas brujas, y que las brujas no mueren, solo se transforman. Luego de los acontecimientos del episodio anterior, llegamos al episodio 100 de esta serie. Este capítulo empieza con Archie despertando de una pesadilla, y vemos a Betty comentarle que tuvo un sueño horrible en donde el pueblo lo sacrificaba. Y no solo ellos, todos nuestros personajes en Riverdale despertaban con los mismos sueños que concordaban con lo sucedido en los episodios anteriores. Luego, se muestra una escena en donde Jughead iba a la habitación de Archie para verificar un sonido de un tic-tac que escuchaba, y al bajar, es impactado por la onda de una explosión. Y después, vemos despertar a Jughead algo desorientado, y al llegar a su casa, le cuenta a Tabitha que al parecer es sonámbulo, porque despertó en el garaje de Archie. Ella le comenta que tal vez pueden ser los nervios que inconscientemente siente por su primer día como profesor en la escuela. Y cuando Jughead va a la escuela, ve a Archie y a Cheryl como estudiantes, y también a él mismo. Este va al baño a intentar aclarar sus ideas, y allí encuentra a Ben Button, quien supuestamente había muerto saltando por la ventana sacrificándose por el rey Gárgola. Pero Ben le dice que eso no es cierto y Jughead duda un poco, porque tiene recuerdos entrelazados que lo confunden y piensa que está alucinando. Más tarde, en una reunión que tenía con sus amigos quienes ahora estaban como docentes, Archie le hace recordar que era el padrino de bodas en su compromiso con Betty, aunque Jughead no tenía recuerdos sobre eso. Y en ese momento, Betty recibe una llamada en donde le dicen que habían encontrado el cuerpo sin vida de Jughead, pero ella lo toma como una broma de mal gusto, porque tenía a Jughead muy vivo frente a ella. Nuestro buen escritor se queda desconcertado con aquella llamada, así que va a la morgue a revisar aquel cuerpo, y al abrir la bolsa, realmente era Jughead quien estaba allí. El doctor le dice que aquel sujeto había muerto de asfixia, y aparentemente había sido estrangulado, y después su cuerpo dejado en la ruta abandonada en los límites del pueblo. Y luego el doctor le entrega a Jughead los artículos que llevaba aquel otro Jughead al ser encontrado. Entonces, Jughead va a la ruta abandonada en donde estaba el letrero de Riverdale, y al pasar, ese letrero tenía el nombre de Riverdale. Más tarde va a su casa y empieza a revisar las pertenencias de su otro yo, y encuentra un cómic titulado Riverdale, en donde se mostraba a una pareja de novios casándose. Entonces va a su biblioteca en donde tenía guardado más cómics como ese, en donde al parecer cada capítulo mostraba sus vivencias y las de sus amigos.
Y para poder encontrar respuesta a muchas de las preguntas que tenía, empieza a leer todos y cada uno de ellos desde el principio. Y mientras lo leía, vio allí sus recuerdos impregnados en esas páginas, y al llegar a la última hoja dibujada, solo era un bucle infinito de él leyendo los cómics. Jughead le explica a Tabitha sobre aquellos cómics, y le dice que los primeros 95 capítulos están ambientados en un pueblo llamado Riverdale, y que luego de una explosión, ese pueblo es transformado en Rivervale. Entonces, cree que después de esa explosión en Riverdale nació un oscuro universo paralelo llamado Rivervale, y que actualmente ellos están viviendo en ese universo. Tabitha, después de haber leído los cómics, recordaba haber vivido aquellas experiencias descritas allí, pero las recordaba en Rivervale, más no en Riverdale. Y Jughead, intentando buscarle un sentido a eso, le muestra los cómics a Archie y a Betty, y Betty menciona recordar la vez que Archie despertó de una pesadilla en donde decía que había escuchado un tic-tac debajo de su cama, pero Archie lo toma solo como un sueño. Después fue donde Verónica y Reggie, y también les hace leer los cómics, y Verónica cuenta que es imposible que su padre sea el villano en Riverdale, porque su padre había fallecido un día antes de que ella cumpla los 15 años. Y Reggie hace una referencia sobre su cambio de actor en la serie. Más tarde, va con Cheryl a también mostrarle los cómics, y ella le cuenta que su hermano jamás había muerto, y para demostrarlo, aparece Jason frente a los ojos de Jughead. Jughead recordaba haber incluso hecho una página en memoria para Jason en su anuario, pero al parecer los recuerdos que tenía no concordaban con su realidad. Pero al ir a la escuela y revisar el anuario, estaba allí la foto de Jason en una página de memoria dedicada a él. Y para poder entender todo eso, va a la biblioteca para poder agudizar sus conocimientos sobre los universos paralelos, pero el libro que estaba buscando ya había sido prestado a alguien hace años y nunca fue regresado. Ese alguien era Doyle, y contrario a las memorias de Jughead sobre su muerte, Dilton Doyle allí estaba vivo. Y cuando fue a verlo, también encontró a Ethel, y así les explicó sobre su teoría de los universos paralelos. Pero Dilton decía que universos paralelos hay en cantidades infinitas coexistiendo pacíficamente, y que Jughead se tenía que calmar y dejar todo como está. Pero Jughead tenía un mal presentimiento sobre todo eso y no se quedaría quieto. Por otro lado, Reggie estaba con Verónica a punto de darse amor mutuo, y en eso, alguien toca la puerta de su casa, y ese alguien era el Reggie de otro universo. O sea, un Reggie interpretado por el actor que interpretó a Reggie en los primeros episodios de la serie. Ambos discutían sobre cuál era la copia de quién, a lo que Verónica intenta calmarlos y lleva al antiguo Reggie a la despedida de soltera de Betty, mientras que el Reggie actual va a la despedida de soltero de Archie. Allí, Archie le dice a Jughead sobre lo mucho que extraña a su padre y sobre lo encantado que hubiese estado al verlo casado con Betty. Y más tarde, los dos Reggies seguían disputándose la originalidad, y Verónica, intentando aprovechar de ambos Reggies, hace una propuesta que el Reggie actual no toma con buenos ojos, porque este no estaba acostumbrado a compartir. Entonces, como estos dos seguían enfrentándose cada que podían, Verónica les da un ultimátum de arreglar sus diferencias o desaparecerían de su vida. Al día siguiente, después de la resaca de las despedidas, Cheryl recibe la noticia de que su hermano había sido secuestrado por el enmascarado, pero en ese universo aún nadie lo conocía, excepto Jughead. Jughead, que tenía la sospecha que los eventos en Rivervale serían iguales a los de Riverdale, va junto a Archie y el alguacil Keller a rescatar a Jason, y al llegar, encuentran al enmascarado que es abatido por el alguacil. Y al quitarle la máscara, se dan cuenta que quien estaba detrás era el padre de Jason, Clifford Blossom. Por la noche, en Pabst, Alice hacía una cena de ensayo para el matrimonio de su hija, y allí también se encontraba su esposo Hal. Y mientras daban las gracias a sus invitados, entra Tony algo atónita avisándoles que Cheryl estaba muerta, y la causa fue por estrangulación. Jughead tenía la sospecha que todos esos acontecimientos eran producto de que la realidad de Riverdale estaba intentando reafirmarse en Rivervale, teniendo como consecuencia el fallecimiento de gente inocente como Cheryl. O sea, como habían salvado a Jason, su hermana tomó su lugar en la tumba. Entonces Jughead va donde Dilton, sospechando que podría saber algo, y sus sospechas eran ciertas porque él ya sabía lo que estaba pasando. Dilton antes le había dado el consejo a Jughead de no hacer nada, porque este quería ver qué pasaba si dos universos coexistían en una sola realidad, y al ver que ambos implosionarían por su inestabilidad, quería ser el primer científico en documentar la extinción del universo. Jughead, muy enojado, le pregunta cómo es que se puede detener todo eso, y este le dice que es imposible. Y de pronto, Dilton empezó a desvanecerse en el suelo a causa del veneno que Ethel le había hecho ingerir sin que éste se diese cuenta.
Ella dice haberlo hecho porque no compartía sus ideas de ver implosionar dos universos y le dice a Jughead que sabe cómo salvar al universo principal, o sea, sabe cómo salvar a Riverdale. Más tarde, cuando Verónica regresaba a su casa, ve todo el lugar hecho un desastre y a ambos Regis tirados en el suelo sin vida. Estos se habían batido en duelo a ver quién era el original, pero ninguno salió vencedor. Luego, Ethel le explica a Jughead que para poder dividir los universos que se estaban uniendo deben de recrear la situación que desencadenó todo. O sea, recrear con mucha precisión los eventos en el dormitorio de Archie, que fue donde se dio la explosión que inició con todo. Así el universo de Riverdale se estabilizaría, y el universo de Riverdale desaparecería por completo, ya que nunca estuvo destinado a existir. Pero si no hacen nada, ambos universos colapsarían. Entonces, para salvar Riverdale, deberían detonar la bomba que estaba bajo la cama de Archie, pero con Archie y Betty en él. Pero había otra opción: los que podían estar en esa cama podrían ser Jughead y Verónica, ya que son la contraparte de Archie y Betty. Entonces Jughead va donde Verónica para explicarle la situación, y al principio no estaba muy segura, pero Jughead la convence, y acuerdan recrear aquella escena durante la boda de Archie y Betty, ya que luego de lo sucedido con los Regis, ella no estaba de ánimos de asistir. Al día siguiente, Jughead estaba esperando a Verónica en la casa de Archie, pero Archie entra por la puerta y le dice que ya sospechaba que éste estaba intentando separar a ambos universos, y le aclara que no lo dejará hacerlo. Y para evitarlo, Archie había asfixiado a Verónica, a Cheryl y al otro Jughead. Archie defendía sus acciones argumentando que en este universo de Riverdale todos revivían, porque él estuvo cuando se creó y conoce todos sus secretos y vio cómo los muertos volvían a la vida. Que no importaba quién estuviese muerto, al final todos volvían, y el plan de Archie era mantener unidos ambos universos para que su padre vuelva de la muerte, pensando que todo eso era una nueva oportunidad para volver a verlo. Jughead intenta hacerle entender que si no se separaban los universos ambos colapsarían, pero Archie estaba tan encerrado en su idea que no le importaba enfrentarse a Jughead para defenderla. Y luego de unos empujones, Archie estaba a punto de estrangular a su buen amigo, pero aparece Betty y le da un tiro en la cabeza. De alguna forma algo le dijo a Betty que vaya a ese lugar, y Jughead le explica la situación y le hace saber que esa cosa necesita ser detonada, y Betty acepta. Y entonces, cuando ambos empezaban a recrear la escena antes de la explosión, llega el Jughead narrador de los anteriores capítulos y víctima del estrangulamiento de Archie, y les dice que puede que haya una forma de separar los universos sin necesidad de desaparecer Riverdale. Y luego de desactivar la bomba, este les cuenta que después de haber sido estrangulado por Archie, llegó a un Pop's Chocolates Shop del cielo en donde también vendían cómics, y allí vio uno en particular. Era un cómic que se produjo entre los números 95 y 96, o sea, después de la explosión en la casa de Archie y antes de la creación de Riverdale. Ese cómic contaba la historia de dos universos enlazados en donde uno desaparecería si se separase del otro, a menos que se pueda encontrar y mantener una nueva fuente de energía. Y esa fuente de energía es la imaginación. Para poder salvar a Riverdale, Jughead tendría que pasar su vida creando y escribiendo historias que puedan alimentar el universo de Riverdale, y así ya no ser devorado por los recuerdos de Riverdale. Pero cuando Jughead empiece a escribir, tendría que estar completamente aislado, y el lugar perfecto sería el búnker de Dilton, en donde no le faltaría agua ni comida. El Jughead narrador también comenta que una vez que el Jughead escritor se encierre, las personas empezarán a olvidarlo y a olvidar su sacrificio muy rápidamente. Betty no quería aceptar todo eso, pero es convencida y aliviada por las palabras de Jughead escritor. Entonces, mientras Jughead escritor estaba en el búnker creando historias, el Jughead narrador junto a Betty activaban nuevamente el tic-tac, pero en ese momento, Archie revivió y se levantó rumbo a detenerlos. Pero la historia del Jughead escritor decía que la bomba nunca explotaría, Archie cesaría su intento de detenerlos, y cuando saliesen de la habitación, todo estaría pacífico y normal. Y cuando Betty y Jughead se encontraron con sus amigos en la sala, tal y como dijo el Jughead narrador, no podían recordar nada de lo que había pasado con el Jughead escritor. Y así, Jughead saca su colección de cómics, sin saber que algún día aquellos secretos que contenían salvaría su vida y la de muchos otros. Y esa y muchas historias más en Riverdale son contadas por Jughead escritor, mientras es acompañado por Ethel. Luego, ya en Riverdale, nos muestra la escena en donde Betty y Archie estaban en su habitación, pero momentos antes de que ocurra la explosión, alguien llama al celular de Betty para advertirle sobre la bomba. Y luego la explosión ocurre mientras Jughead escribía en el garaje de Archie. Y así termina esta primera parte de la sexta temporada de Riverdale. Si te gustó este resumen,
No olvides compartirlo, dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún resumen de los próximos episodios. Muchas gracias y hasta la próxima.